Bienvenido al canal Ciencia sin Seso. Hoy vas a escuchar el primer capítulo del origen de la vida de Alexander Oparin. ¡Comenzamos! Cuando el alma inmortal, la psique, se aloja en ella. Esta idea de Platón desempeñó un gran papel negativo en el desarrollo ulterior del problema que estamos examinando. Hasta cierto punto, se reflejó también en la doctrina de otro filósofo de la antigua Grecia, Aristóteles, convertida más tarde en la base cultural medieval y que dominó el pensamiento de los pueblos durante casi 2000 años. En sus obras, Aristóteles no se limitó a describir numerosos casos donde los seres vivos, que según le parecían a él, surgían espontáneamente, sino que, además, dio a este fenómeno cierta base teórica. Este filósofo consideraba que los seres vivos, lo mismo que todos los demás objetos concretos, se formaban por la conjugación de cierto principio pasivo, la materia, con un principio activo, la forma. Esta última sería para los seres vivos la entelquia del cuerpo, el alma. Ella era la que daba forma al cuerpo y la que lo movía. Resulta por consiguiente que la materia carece de vida, pero es abarcada por esta, se forma armoniosamente y se organiza con ayuda de la fuerza anímica, que inculca la vida a la materia y la mantiene viva. Las ideas aristotélicas ejercieron gran influencia sobre toda la historia ulterior al problema del origen de la vida. Todas las escuelas filosóficas posteriores, tanto las griegas como las romanas, compartieron plenamente esta idea de Aristóteles acerca de la generación repentina de los seres vivos. A la vez, con el transcurso del tiempo, la fundamentación teórica de la generación espontánea y repentina fue adquiriendo un carácter cada vez más idealista, hasta místico. Este último carácter lo adquirió en particular a comienzos de nuestra era, entre los neoplatónicos. Plotinio, jefe de esta escuela filosófica, muy difundida en aquella época, enseñaba que los seres vivos habían surgido en el pasado y surgían aún cuando la materia se animaba por el espíritu vivificador. Parece ser que fue Plotinio el primero en formular la idea de la fuerza vital, que pervive aún hoy en las doctrinas reaccionarias de los vitalistas contemporáneos. Para explicar el origen de la vida, el cristianismo primitivo se basa en la Biblia, la cual a su vez lo había copiado de las leyendas místicas de Egipto y Babilonia. Las autoridades de la teología de finales del siglo IV y principios del V, los llamados padres de la Iglesia, fundieron estas leyendas con las doctrinas neoplatónicas, elaborando sobre esta base su propia concepción mística del origen de la vida, íntegramente mantenida hasta nuestros días por todas las doctrinas cristianas. Basilio de Cesarea, obispo que vivió a mediados del siglo IV de nuestra era, en sus prédicas sobre el mundo, que había sido creado en 6 días, decía que, por voluntad divina, la tierra había engendrado en su propio seno las distintas hierbas, raíces y árboles, así como también las langostas, los insectos, las ranas, las serpientes, los ratones, las aves y las águilas. Esta voluntad divina, dice Basilio, sigue manifestándose hoy día con fuerza indeclinable. El beato Agustín, contemporáneo de Basilio y una de las autoridades más influyentes de la Iglesia Católica, trató de fundamentar en sus obras, desde el punto de vista de la concepción cristiana del mundo, la generación espontánea de los seres vivos. Agustín consideraba que la generación espontánea de los seres vivos era una manifestación del arbitrio divino, un acto mediante el cual el espíritu vivificador, las invisibles semillas espirituales, daban vida a la materia inanimada. Así fue como Agustín sentó la plena correspondencia de la teoría de la generación espontánea con los dogmas de la Iglesia cristiana. La Edad Media añadió muy poco a esta concepción anticientífica. En el medioevo, las ideas filosóficas, cualquiera que fuese su carácter, sólo podían subsistir si iban envueltas en una capa teológica, si se cubrían con el manto de tal o cual doctrina de la Iglesia. Los problemas de las ciencias naturales quedaron relegados a un segundo plano. Para poder juzgar a la naturaleza circundante, no se recurría a la observación ni a la experiencia, sino a la Biblia y a los textos teológicos. Procedentes de Oriente, llegaban a Europa solamente escasas noticias sobre los problemas de las matemáticas
y de la astronomía, así como de la medicina. Del mismo modo, y a través de traducciones a menudo muy desfiguradas, llegaron a los pueblos europeos las obras de Aristóteles. Al principio, su doctrina pareció peligrosa, pero luego, cuando la Iglesia comprendió que podría utilizarla con provecho para muchos de sus fines, elevó a Aristóteles a categoría de precursor de Cristo en los problemas de las ciencias naturales. Y según la acertada expresión de Lenin, la escolástica y el clericalismo no tomaron de Aristóteles lo vivo, sino lo muerto. Por lo que toca en particular al problema del origen de la vida, se había desarrollado ampliamente la teoría de la generación espontánea, cuya esencia residía, a juicio de los teólogos cristianos, en la vivificación de la materia inanimada por el eterno Espíritu Divino. A título de ejemplo, podríamos citar a Tomás de Aquino, uno de los teólogos más famosos de la Edad Media, cuyas doctrinas siguen siendo hoy día para la Iglesia Católica la única filosofía verdadera. En sus obras, Tomás de Aquino enseña que los seres vivos surgen al ser animada la materia inerte. Así se originan en particular al pudrirse en el fango marino y la tierra abonada por estiércol, las ranas, las serpientes y los peces, hasta los gusanos que en el infierno torturan a los pecadores. Según Tomás de Aquino, a consecuencia de la putrefacción de los pecados. Tomás de Aquino siempre fue un defensor de la demonología. Para él, el diablo existe en la realidad y es el jefe de todo tropel de demonios. Por eso aseguraba que la aparición de parásitos dañinos para el hombre no solo pueden producirse obedeciendo la voluntad divina, sino también por las artimañas del diablo y de las fuerzas del mal sometidas a él. La expresión práctica de estas ideas la constituyeron los numerosos procesos incoados en la Edad Media contra las brujas, a las que se les acusaba de lanzar contra los campos ratones y otros animales nocivos que destruían las cosechas. La Iglesia cristiana occidental tomó de la doctrina reaccionaria de Tomás de Aquino, convirtiéndolo en dogma, el principio de la generación espontánea y repentina de los organismos, según el cual los seres vivos se originan de la materia inerte, al ser animada ésta por el principio espiritual. Este era el punto de vista de las autoridades teológicas de la Iglesia oriental. Así, Demetrio, obispo de Rostov, que vivió en los tiempos de Pedro I, defendía en sus obras el principio de la generación espontánea, en forma por demás curiosa para nuestras ideas actuales. Según él, durante el diluvio universal, Noé no habría embarcado en su arca ratones, sapos, escorpiones, cucarachas ni mosquitos, es decir, ninguno de esos animales que nacen del cieno de la podredumbre y del rocío se engendran. Todos esos seres vivieron, perecieron con el diluvio, y después del diluvio volvieron a engendrarse en esas mismas sustancias. La religión cristiana, lo mismo que todas las demás religiones del mundo, sigue sosteniendo hoy en día que los seres vivos han surgido y surgen de golpe, enteramente formados por la generación espontánea, a consecuencia del acto creador del ser divino, sin ninguna relación con el desarrollo de la materia. Sin embargo, al profundizar el estudio de la naturaleza viva, los hombres de ciencia han podido establecer que esta generación espontánea y repentina de los seres vivos no se produce en ningún lugar del mundo que nos rodea. Esto quedó demostrado ya a mediados del siglo XVII para los organismos con cierto grado de desarrollo, en particular para los gusanos, los insectos, los reptiles y los anfibios. Investigaciones posteriores confirmaron también este acerto en lo que respecta a los seres vivos de organización más simple, e incluso a los microorganismos más sencillos, que a pesar de no ser perceptibles a simple vista, nos rodean por todas partes, poblando la tierra, el agua y el aire. Vemos pues que el hecho mismo de la generación repentina de los seres vivos, que teólogos de distintas religiones trataban de explicar como un acto en el que el espíritu vivificador daba vida a la materia inanimada y que construía la base de todas las teorías religiosas del origen de la vida, resultó ser un hecho inexistente, fantasmagórico, asentando en observaciones falsas y en la ignorancia de sus interpretadores. En el siglo XIX se asestó otro golpe demoledor a las ideas religiosas acerca del origen de la vida. Charles Darwin, posteriormente con otros hombres de ciencia, entre ellos los investigadores rusos
Timiryazev y los hermanos Kovalevsky y Menichov demostraron que, a diferencia de lo que enseñaban las Sagradas Escrituras, nuestro planeta no había estado poblado siempre por animales y las plantas que nos rodean en la actualidad. Las plantas y los animales superiores, comprendiendo el hombre, no surgieron de golpe, al mismo tiempo que la Tierra, sino en épocas posteriores de nuestro planeta, y a consecuencia del desarrollo progresivo de los seres vivos más simples. Estos, a su vez, tuvieron un origen en otros organismos, aún más simples, y que vivieron en épocas anteriores, y así sucesivamente hasta llegar a los seres vivos más sencillos. Estudiando los restos fósiles de los animales y de las plantas que poblaron la Tierra hace muchos millones de años, podemos convencernos en forma bien patente de que en aquellos tiempos la población que vivía en la Tierra era distinta a la actual, y que de cuanto más se avanzaba en profundidad en los siglos, vemos que esa población cada vez es más simple y menos diversa, descendiendo gradualmente de escalón en escalón y estudiando la vida cada vez en formas más antiguas, llegamos a fin de cuenta que los seres vivos más simples, muy semejantes a los microorganismos en nuestros días, y que antiguamente eran los únicos que poblaban la Tierra. Pero a la vez surge inevitable la cuestión del origen de las manifestaciones más simples y más primitivas de la naturaleza viva, de las que arrancan todos los seres vivos que pueblan la Tierra. Las ciencias naturales, a la vez que refutan la posibilidad de que lo vivo se engendrase independientemente de las condiciones concretas del desarrollo,